Hola, buenas noches. Voy a empezar a dar la explicación de las medidas de dispersión para resolver el ejercicio que yo ya les mandé en el archivo PDF, que son 2 hojitas. Es lo último que les estuve mandando y es en un solo ejemplo. Voy a explicar las 3 medidas de dispersión que vamos a ver, como son la desviación media, la varianza y la desviación estándar, que a la varianza también se le conoce o se le llama como coeficiente de variación. Entonces, en la primera de las medidas de dispersión, tenemos a la desviación media. Todas estas medidas de dispersión significa que vamos ahora a observar en todo nuestro conjunto de datos el comportamiento o la dispersión precisamente de estos en nuestro conjunto, que tanto se alejan o se separan de la media. Entonces, recordamos que en las medidas de tendencia central, pues estuvimos viendo que estas medidas, como son la media, la mediana y la moda, vemos cómo pues se agrupan o se ubican más bien en la parte central de nuestros datos, por eso se les llama de tendencia central. Y pero en este caso, en las medidas de dispersión, vemos cómo están distribuidos los datos con respecto de la media, cómo se distribuyen, cómo es su comportamiento, qué tanto se alejan o se separan de la media. Entonces, la primera, como les comentaba, la desviación media, tiene una fórmula, que es la que observamos aquí en la pantalla. Viene en el libro, en la página 131. Y su fórmula que dice que la desviación media va a ser igual a la sumatoria de todos nuestros valores absolutos de cada uno de los datos, restándoles la media precisamente. Entonces, para ello, en el ejemplo que yo les mandé, esos 64 datos ya enlistados en el archivo PDF, yo, seguido de la columna donde vienen los datos, en la segunda columna pueden observar que dice valor absoluto, que valor absoluto se representa por estos guiones verticales. Y dice ahí esa columna valor absoluto y luego dice XI menos el símbolo de la media, que es una X testada o una X con un guioncito arriba. Y valor absoluto se refiere a que el resultado sea negativo o positivo, yo siempre lo voy a escribir como un valor positivo. Entonces, esta fórmula de desviación media dice que después de yo haber calculado la diferencia en cada uno de los datos con respecto de la media, todos esos resultados los voy a sumar y luego los voy a dividir entre n, que es mi total de datos del conjunto. Entonces aquí tenemos en este ejemplo 64 datos. Aquí aparecen en el libro, en esta misma página, con estos datos vamos a trabajar y yo ya se los enlisté en esa hojita que les mandé. Ahora, la primera parte para yo poder emplear mi fórmula de desviación media es que tengo que calcular la media o promedio. Aquí yo ya la calculé. Sumé todos estos datos, me dio 799,66. Los dividí entre 64 porque es el número de datos y me salió como resultado 12,49. Después de esto, ahora sí voy a emplear no mi fórmula, sino voy a calcular, como viene aquí, miren en el libro, aquí viene cómo calcular o cómo hacer la resta, ¿no? Para calcular el valor absoluto de la resta. No, bueno, más bien no calcular el valor absoluto de la resta, sino yo voy a hacer la resta de cada uno de mis datos, menos la media.
por ejemplo, para el primer dato que es 12.72, le voy a restar la media y me va a dar igual a 12.49, perdón, le voy a restar la media que es 12.49 y va a dar igual a 0.23. El segundo dato que es 13.02, le voy a restar la media que es 12.49 y me va a dar un resultado que es 0.53. Y así se van a ir calculando para cada caso, para cada uno de los datos. Aquí aparecen, creo que no aparecen en el mismo orden como viene en la lista, que es el orden es este, el de la página anterior. Entonces, en ese orden yo se los enlisté. Ustedes van a hacer esas restas y acuérdense que cuando escriban cada resultado, no tomen en cuenta si el resultado es negativo o positivo. Ustedes solo escriban el número. Al final, los van a sumar de esa lista todo el resultado de los valores absolutos de esa resta. Les tiene que dar 30.88. Aquí ya viene resuelto en el libro, nada más que no viene en el mismo orden ni en la misma forma de ese listado. Entonces, pero se supone que les debe dar 13.88. Una vez que ya tienen esa sumatoria, como dice la fórmula, ahora sí vamos a emplear la fórmula de desviación media. Vemos aquí en la fórmula que es una división, entonces ahora sí, esa suma la vamos a dividir entre n, que es nuestro total de datos, y nos va a quedar así como aparece en el libro. 30.88 dividido entre 64. Y pues verifican que el resultado que viene en el libro sea el correcto. Aquí en el libro marca que es 0.4825. Ok, entonces ya que llegamos a este resultado, ahora sí podemos decir que llegamos a la desviación media, que tenemos una desviación media de 0.4825. ¿Y eso qué significa? Pues significa que podemos decir que la densidad de los valores de nuestra muestra se encuentran a una distancia de 0.48 milímetros con respecto a la media. Es decir, si el promedio de las mediciones en nuestro conjunto de datos, que recordemos que son en milímetros porque son las medidas de unos bujes, que era 12.49, entonces significa que en promedio lo que se distancian, digamos así, todo nuestro conjunto de datos o todos nuestros datos de la media son 0.48 milímetros. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, bueno, ya después me comentan si tienen alguna duda. Hasta ahí es la desviación media. Ahora vamos a ver la varianza. Para la varianza, ahí vamos a emplear la tercera de las columnas que les dejé ahí en las hojitas. Y en esa tercera columna ustedes pueden observar que yo les escribí que van, entre paréntesis, que van a calcular básicamente lo mismo, o más bien el resultado que les haya salido en la primera restas que hicieron, donde restaron el dato menos la media. Ajá, pero en esta tercera columna, aquí lo van a elevar al cuadrado, ese resultado. Entonces, ¿cómo van a calcular cada renglón, digamos, en esa columna? Es lo que les había resultado en la columna anterior, lo van a elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues en la calculadora y elevan al cuadrado o multiplican el resultado que les haya dado, por ejemplo, para el ejemplo primero, que sería el 0.23, lo multiplican por sí mismo, por 0.23 y el resultado ya significa que queda elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo elevaron al cuadrado, ahora sí vamos a emplear las fórmulas para determinar la varianza.
les comento que varianza es lo mismo que coeficiente de variación. Esto se los comento porque los ejercicios que vienen a continuación en el libro, ya que veamos los tres temas, ahí vienen unos ejercicios donde les piden la desviación media, el coeficiente de variación y la desviación estándar. Pero coeficiente de variación es lo mismo que varianza, entonces. Para calcular la varianza hay dos fórmulas. En la primera, es para cuando estamos trabajando con poblaciones. Dice que la expresión que usaremos será este símbolo, que este símbolo se llama sigma. Sigma elevado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de nuestra resta que habíamos hecho elevada al cuadrado, lo que hicimos en la tercera columna. Entonces es el dato menos la media poblacional y luego dividido el resultado, perdón, y luego ese resultado elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de toda esa columna, la tercera que habíamos hecho los resultados de la columna anterior elevados al cuadrado, también vamos a sacar toda la sumatoria. Al final vamos a poner ese total. Ese total lo vamos a emplear en esta fórmula. Aquí en esta parte donde dice sumatoria, paréntesis, x menos mu, paréntesis cuadrado entre n. Ok, en esta parte, la que es la parte del numerador, ahí vamos a poner ese total de esa sumatoria que habíamos hecho de la tercera columna y luego lo vamos a dividir entre n, que sabemos que n son 64 datos. Lo dividimos entre 64 y pues bueno, con ello ya tendremos nuestra varianza en el caso de que nuestro conjunto sea una población. Observamos aquí cómo viene desarrollado, ¿verdad? Todo ese procedimiento, al emplear la fórmula de varianza para una población. Aquí, si se fijan, viene cada dato, le restamos la media y luego a su resultado lo elevamos al cuadrado y luego le sumamos el siguiente dato restándole la media y luego elevado al cuadrado ese resultado. Y luego vamos a hacer. Entonces, para no tener que escribir así como viene toda esa división, digamos, dato por dato, por eso yo se los hice así en forma de una lista y en la tercera columna, ahí habíamos calculado ese al cuadrado. Ujú. Y luego al final habíamos sumado todos esos resultados para que fuera más simple, más sencillo y más ordenado. Entonces, cuando ya cuando ya hayamos sustituido esos valores de esa sumatoria entre n, nos va a dar un resultado. Esa va a ser nuestra varianza. Este ejemplo que viene aquí en el libro, por ejemplo, este que viene aquí, si se fijan, es una media, perdón, una varianza poblacional, por eso lo está dividiendo entre 300 datos. Ajá. Pero en nuestro caso, lo que estamos tomando, porque recordamos que tenemos un ejemplo que son 300 bujes, ¿verdad? Entonces, y de esos ahorita solo tomamos 64 datos. Entonces, lo que tenemos es una parte representativa de ese conjunto de 300 datos, solo tomamos 64. Por lo tanto, se trata de una muestra. Y para el caso de la muestra, la fórmula pues cambia un poquito. Si se fijan, para empezar, la letra con que se representa es con una S elevada al cuadrado. Ya no es el símbolo de sigma, ya es una S elevada al cuadrado. Todo lo de arriba, nuestro numerador, digamos, es igual. Lo que cambia es el denominador, que en el denominador nos queda n-1. Es decir, a nuestros 64 datos le vamos a restar 1. Si se fijan aquí más abajito, viene ya representado cómo es que se hace esa operación.
Aquí viene cada dato, se le resta la media y a su resultado se le va al cuadrado y luego se suma con el siguiente dato y así sucesivamente. Pero eso ya lo debieron haber hecho en la tercera columna de la hojita que les mandé, les digo. Y luego en la parte del denominador viene el 64, que es nuestro total de datos, menos 1, porque así dice la fórmula. Resolvemos toda nuestra sumatoria, nos da igual a 23.57. Ustedes lo corroboran que eso sea lo que les haya dado. Corroboran también que en el libro esté correctamente, porque luego ya ven que el libro tiene algunos pequeños errores. Y luego dividido entre 63 y se supone que el resultado da a 0.3741. Esa sería nuestra varianza o coeficiente de variación. Y por último tenemos a la desviación estándar, que la desviación estándar viene siendo la raíz cuadrada de nuestra varianza, de esta que ya habíamos calculado. Solamente le sacamos raíz cuadrada y ya vamos a haber calculado nuestra desviación estándar. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar también es una medida de dispersión, pero está representada de una manera más clara y establece la distancia que tiene la densidad de valores o el total de los valores con respecto de la media. A diferencia de la varianza, comprender la desviación estándar puede ser más sencillo, ya que su valor nos refleja una indicación clara del comportamiento de la dispersión, ya sea en una población o en una muestra. Y aquí viene una gráfica donde podemos observar el comportamiento de la densidad de nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Y luego, pues aquí tenemos también que dice como sucede en el caso de la varianza, la desviación estándar también puede tener dos expresiones. En el caso para cuando nuestro conjunto de datos es de una población y para cuando nuestro conjunto de datos es de una muestra. Entonces, cuando tenemos que es el caso de población, eh, con respecto de cuando es el caso de la muestra, pues lo único que cambia es que cuando es población, observamos que tenemos aquí una n mayúscula en toda la fórmula, que es la raíz cuadrada, obviamente, pero tenemos en el denominador una n mayúscula, lo cual nos indica que es el total de datos de un conjunto de una población. En cambio, cuando se trata, miren, acá observamos más abajo, aquí en el caso de que se trata de una muestra, observamos que lo único que cambia en la fórmula es precisamente en el denominador, donde ya tenemos n representada por una n minúscula, lo cual nos indica que es una muestra, y se le resta el 1. Entonces, pero básicamente, bueno, no tendríamos ni siquiera que venir a observar estas fórmulas cuando ya estamos trabajando con un conjunto de datos y ya hubiésemos calculado su varianza. Sabemos que a ese resultado obtenido de la varianza, para calcular la desviación estándar, basta con sacarle la raíz cuadrada y ya tendríamos la desviación estándar. Ajá. Entonces, de esa manera es como van a resolver ese ejercicio que les dejé de esos 64 datos. Y luego, ya que hayan hecho digo, ese ejemplo, pueden hacer la actividad 3 del libro. Si se fijan, son ejercicios de las medidas de dispersión. En este primer problema, por ejemplo, les pide calcular el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que es lo mismo que varianza, y la desviación media. Y así vienen otros ejercicios más. Creo que son 3 o 4 más. Los van a resolver todos y pues hasta ahí termina la explicación de este tema, que son las medidas de dispersión y que se los voy a solicitar como una asignación. De esto no se los voy a revisar como tarea, solo les voy a pedir que lo suban, así como lo resolvieron las hojitas, en las hojitas que les di.
así como los ejercicios que vienen en el libro, los van a subir en esa asignación a Classroom. Gracias.